Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una clase más de este taller virtual, Los clásicos de la literatura argentina. Nos estamos acercando ya al final del recorrido, ¿sí? Nos queda esta clase de hoy y dos clases más, una de ellas sobre Griselda Gambaro, la otra sobre Aurora Venturini, con quien vamos a cerrar el taller. Pero en la clase de hoy nos vamos a meter con otro de los grandes escritores clásicos de la literatura argentina, desde una faceta bastante interesante para abordar este tema de lo silvestre, ¿no? Porque hemos venido avanzando en el taller con esta temática común, veíamos a veces relaciones entre humanos y animales, o con las plantas, o seres fantásticos o animales mitológicos, ¿no? En este caso vamos a ir a una nueva forma de abordar o de relacionarlos con la naturaleza o con lo silvestre. Yo ya les anticipé la clase pasada que tiene que ver con la perspectiva animal. Sí, en este caso vamos a abordar un autor que va a escribir una novela autobiográfica desde la perspectiva de su propio perro, ¿sí? Así que eso es lo que nos espera para la clase de hoy. Vamos derecho a conocer a nuestro autor y vamos a comentar la obra que ustedes tienen para leer. Se trata, por supuesto, de Manuel Mujica Lainez. Ahora lo vamos a presentar, vamos a ver algo sobre su vida, sobre su obra. Estamos en nuestra clase número 11 y como título, digamos, ¿no? de la clase podríamos pensar esto, como les decía recién, como el género de la autobiografía, ¿sí? Es Mujica Lainez escribiendo sobre sí mismo, pero desde una perspectiva externa. Es decir, en vez de él mismo narrar todo lo que le pasó en su vida y contar las cosas que le gustan. O bueno, vieron ustedes ese capítulo, el capítulo cuarto, ¿no? Que es una visita guiada por esta casa inmensa, llena de cosas, ¿no? Y de premios, y de fotos, y de cuadros, y de arte. Bueno, imagínense que si eso lo contara el propio Mujica Lainez, bueno, sería un poco pedante o egocentrista en cierto sentido, ¿no? Entonces, para no caer en eso, a propósito, desplaza la voz narrativa y coloca como narrador y observador, por supuesto, a su propio perro, ¿sí? A Cecil, en este caso. Bueno, ahora vamos a ir tranquilamente hacia allí. Recuerden, sí, les aviso, por si no lo hicieron hasta ahora, tenían para leer los primeros 5 capítulos de la novela, desde el primero, segundo y tercero, y el quinto son muy breves, son bastante cortitos, no hay demasiado, no son pesados ni tienen demasiado trabajo ahí. El que es un poco más difícil es el cuarto, ¿no? Yo les comentaba recién, este capítulo cuarto, que se titula Visita Guiada, es un recorrido completo por tanto la casa física como la mente de Mujica Lainez, y ese se hace un poco más extenso y puede resultar, en cierto sentido, denso. Pero bueno, espero que lo disfruten igual. Vamos a empezar, como hacemos siempre, estas clases con un breve recorrido por lo que es la vida y obra de Manuel Mujica Lainez, quien nació en Buenos Aires en 1910, de una familia de origen aristocrático, ¿no? Y de básicamente fundadores de la patria. Tenía, bueno, en su ascendencia, digamos, era descendiente de Juan de Garay. Es una familia, bueno, muy, que él mismo se ha encargado de remarcarlo, ¿no? De estirpe, muy burguesa, ¿no? Él construyó en torno a sí mismo una figura de escritor de clase alta y dandy, ¿no? Esta figura de un dandy en el siglo XX que no tiene ningún, no se limita al momento de hablar, digamos, de lo que le gusta en cuanto al arte, a las posesiones materiales, ni ninguno de esos aspectos, ¿no? Y tiene realmente una obra bastante separada en algún sentido de la del resto de los escritores. Lo podemos pensar casi como uno de esos escritores en su Torre de Marfil, ¿no? Un escritor que está aislado, no pertenece ni a un grupo, ni tiene pertenencia de clase, sino que se aísla a construir su obra también basada en parte en algunos de sus viajes que ha realizado por Europa. Ahora vamos a ver un poquitito en cómo dividimos normalmente o cómo catalogamos lo que es la obra literaria de Manuel Mujica Lainez. Bueno, esta cuestión de venir de una familia de fundadores de la patria
podríamos relacionarla con su pasión por lo histórico, ¿no? Un poco en ese sentido se asemeja a la figura de Borges también. Si bien Borges no era tan de alta alcurnia o de clase alta, digamos, Borges también se jactaba de tener linajes prestigiosos en cuanto a lo literario, en cuanto a lo militar. Entonces, Borges llega directamente a el tema de lo histórico y la fundación de la patria a través principalmente de sus poemas. Mujica Lainez lo va a hacer también a través de sus libros que siempre tienen bastante de contexto y de contenido histórico, ¿sí? Bien, en principio su amor por lo literario se lo despierta a su madre, siendo él muy joven, era ella escritora, autora de obras de teatro, ¿sí? A raíz de un accidente que lo tuvo en cama durante bastante tiempo durante su infancia, bueno, se nutrió de historias orales y de anécdotas que le iban contando diversos miembros de su familia, y ahí formó un primer anecdotario de cuentos, de historias, ¿sí? En 1923, muy jovencito obviamente, con 13 años se traslada a Europa, ¿sí? Ahí residió en París, asistió a la École des Arts y luego viajó y se instaló en Londres, ¿sí? Por un tiempo. Regresan con su familia en el año 1928. Estando acá, inicia estudios de Derecho, pero luego los deja. Es algo que vamos a encontrar en muchos escritores, en la gran mayoría de los escritores, esto de iniciar ciertos estudios, ya sean derecho o arquitectura o comunicación social o periodismo, y luego dejarlos para, en este caso, dedicarse al periodismo, ¿no? Mujica Lainez se puso a trabajar como redactor del diario La Nación a partir de 1932. Se casó con Ana de Alvear, con ella tuvieron 3 hijos. Bueno, después de mucho tiempo, ahora les cuento algunas cosas de la vida, ¿no? Ahora vamos a pasar a la obra, que es como lo central, lo más importante. Pero en 1969 se jubiló, vendió su casa de Belgrano y se instaló en una casona colonial de Cruz Chica, en Córdoba, llamada El Paraíso, que desde 1987 funciona como una casa museo, la Casa Museo Mujica Lainez. ¿Por qué les traigo este dato, ¿no? Este detalle? Porque esa es exactamente la casa que nos va a describir en la obra que tenían ustedes para leer. Esta visita guiada que nos hace en el capítulo cuarto tiene que ver con esa casa en Córdoba, en Cruz Chica, como una estancia, una casona colonial gigantesca, inmensa y llena de todo tipo de objetos de colección y de arte, llamada El Paraíso, ¿sí? Hoy en día, como les decía, funciona como una casa museo, se pueden hacer visitas guiadas. Estuvo mucho tiempo cerrada, que no se pudo visitar, que no se pudo ir, pero hoy en día se puede visitar y es un paseo muy, muy interesante, porque ahí encontramos una cantidad de cosas relacionadas con la vida de Mujica Lainez, con su escritura y con su valoración del arte, que son realmente muy, muy interesantes. Bueno, vamos a la parte de la obra, ¿no? Que es lo que nos interesa principalmente a nosotros. Comienza, como decíamos recién, la carrera de escritor en el diario La Nación. Luego colaboró en otros medios, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno de ellos, que ya lo hemos visto en clases pasadas, la revista El Hogar, ¿sí? En el año 1939 publicó su primera novela titulada Don Galás de Buenos Aires, novelas históricas, ¿no? Siempre son novelas de corte o de tinte histórico. Lo habrán visto posiblemente si leyeron Misteriosa Buenos Aires, ¿no? Ahora vamos a ir a esa gran obra de Mujica Lainez. Su obra, como dice ahí, es vasta, incluye novelas de largo aliento, tiene realmente algunas novelas que son volúmenes de unas 900, incluso 1000 páginas, ¿no? Unas novelas muy, muy grandes, y se ha dividido su producción novelística en lo que se llaman en 2 ciclos, ¿no? 2 ciclos con 2 nombres distintos, como para diferenciar y catalogar la obra de Mujica Lainez. Por un lado está el ciclo porteño, ¿no? Las novelas ambientadas en Buenos Aires, incluyen obras como, por ejemplo, Los ídolos de 1953, La casa de 1954, Los viajeros de 1955 e Invitados en el paraíso de 1957. ¿Sí? Esto es un periodo en el que Mujica Lainez está interesado por construir una
narrativa relacionada con lo local, con lo porteño, con el Río de la Plata. Se le puede agregar a este ciclo novelístico el libro de cuentos Misteriosa Buenos Aires, ¿no? Claro, porque ahí tenemos desde la fundación de la ciudad de Buenos Aires, allá por el año 1531, con Pedro de Mendoza, ¿no? Y episodios bastante truculentos, bastante terribles en ese momento, hasta fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, una serie de cuentos que abarcan toda la tradición, la cultura, y la historia nacional, ¿sí? O sea que es una obra muy interesante, muy ambiciosa y son muy buenos cuentos todos ellos. Muchos se han recordado, son muy recordados, se han adaptado al cine, algunos también. Así que bueno, me parece que se puede sumar esa obra al ciclo porteño, ¿sí? Por otro lado, separándonos de lo anterior, tenemos lo que se llama el ciclo europeo, ¿sí? Generalmente, si bien Misteriosa Buenos Aires es un gran libro de cuentos, generalmente las novelas más logradas y las mejores pertenecen, o las más recordadas, las más estudiadas, pertenecen a este ciclo, al ciclo europeo, ¿sí? Ahí tenemos novelas como Bomarzo, de 1962, que la habrán escuchado seguramente nombrar, es una de las grandes obras de Mujica Lainez, El Unicornio, de 1965, El Laberinto, de 1974, y El Escarabajo, de 1982. Bien, tras o en un momento entre medio de la consagración o la creación de este ciclo europeo, en un momento está Mujica Lainez agotado del trabajo histórico, ¿no? De esto de. Claro, él lo que siempre suele decir es que, o lo que solía decir, que tenía que hacer mucho trabajo de investigación para la escritura de estas novelas, porque estaba meticulosamente documentado. Realmente, en cuanto a lo histórico, se documentaba muchísimo, leía libros y libros y libros para después escribir una de estas novelas. Entonces, un poco agotado de ese tipo de trabajo histórico, escribe también en un momento, en una época, dos obras, dos novelas burlesco-satíricas, ¿sí? Una es Crónicas Reales, de 1967, y la otra es De Milagros y de Melancolías, de 1968. Bien, al morir en el año 1984, dejó una novela inconclusa titulada Los Libres del Sur. Ahora, en un ratito vamos a repasar un poco más el tema de la obra de Mujica Lainez, principalmente porque en alguno de los capítulos de la novela que ustedes tenían para leer, de Cecil, va a referirse a su propia obra, ¿no? Desde la mirada de Cecil, pero va a hablar de sus novelas. Entonces me interesa que más o menos conozcan algo de lo que escribió Mujica Lainez antes de Cecil, ¿sí? Bien. Pero antes de eso, antes de pasar a la novela que teníamos para leer y a la biografía de Mujica Lainez y a la perspectiva del perro, quiero que veamos un poco esta cuestión del perspectivismo y el procedimiento narrativo de contar una historia dándole voz a un animal, ¿no? Generalmente a un perro. Lo que vamos a ver nosotros va a ser autores, narradores, autoras, que en sus obras le han dado de una forma u otra voz narrativa a un perro para que cuente la historia. Son antecedentes de lo que va a estar haciendo Mujica Lainez en Cecil. El primero que encontramos, el primer antecedente concreto que podemos encontrar de esto, lo tiene, como siempre, el gran escritor, el más genial de todos los tiempos, me parece, que es Cervantes, ¿no? En una obra que no es el Don Quijote, ¿no? Otra de las grandes obras de Miguel de Cervantes es El Coloquio de los Perros, que es una de las varias novelas ejemplares, esto que se consideraban novelas ejemplares, ¿no? Pero en realidad tienen más la extensión y el formato de lo que es un cuento, ¿no? Con algún mensaje, algo de ejemplaridad, ¿no? Dar el ejemplo. Fueron recopiladas normalmente en dos volúmenes las novelas ejemplares, y una de ellas es El Coloquio de los Perros, de 1613, en el que básicamente hay dos animales, dos perros, que durante el día están silenciosos, pero cuando todos los demás se van a dormir, se ponen a conversar entre ellos
sobre lo que hacen los seres humanos, ¿no? Un poco criticando, un poco para, digamos, como les decía antes, este procedimiento de darle voz a un animal, a un perro, para hacer una observación o una crítica del mundo humano, por supuesto que es un procedimiento muy habilidoso, ¿no? Es una cosa muy interesante, digamos, porque permite, en vez de ser el que está criticando un humano, digamos, o un hombre, criticando a otro hombre, tenemos una mirada extrañada, una mirada ajena, externa, mirando a la sociedad humana y criticándola desde la perspectiva de un animal, de un perro, ¿no? Esto es lo que hace Cervantes en el Coloquio de los Perros. Otro antecedente que tenemos bastante interesante de darle voz a un canino es esta novela de Jack London, Colmillo Blanco. Acá básicamente, bueno, nos encontramos frente a una novela de aventuras, ¿no? Escrita por Jack London en 1906, y acá de vuelta tenemos al personaje, el protagonista, que es una especie de lobo, ¿no? Es como un lobo, pero ahí a medio camino con un perro también. El nombre del protagonista, del personaje, es White Fang, ¿no? Colmillo Blanco, y es el que va a contar la historia. Quien va a narrar está narrado desde la perspectiva de este lobo o este perro, ¿sí? Esta historia de Jack London. Otro de los antecedentes, y este es muy importante, muy interesante, porque va a guardar mucha relación, gran relación con, con la novela, con lo que estamos leyendo nosotros, con la obra de Manuel Mujica Lainez. Principalmente porque pertenece también al género de la biografía, digamos, como en el caso de Mujica Lainez, que va a escribir una autobiografía, en este caso en la obra Flush de el año 1933, es un libro escrito por Virginia Woolf, eh, y lo que escribe acá Virginia Woolf es básicamente una biografía de su amiga, la poeta Elizabeth Barrett, pero desde la perspectiva del perro, del Cocker Spaniel de su amiga, ¿sí? De esta poeta, de Elizabeth Barrett. Es decir, de vuelta, es entramar y construir la biografía de una persona, en este caso Virginia Woolf no hace una autobiografía, sino la biografía de una amiga, pero desde la mirada del perro de esa amiga, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que hay muchísimos puntos en común, puntos en contacto con la obra que tenemos para leer nosotros, ¿no? Lo podemos tomar casi como un antecedente directo del hecho de construir la biografía de un conocido o de un hombre, de una mujer, desde la perspectiva de un animal, ¿sí? Bien. Finalmente, una obra quizás un poco menos importante, no creo que la conozcan, no creo que conozcan al autor en definitiva, porque es un escritor de ciencia ficción, ¿sí? Este género que siempre está innovando, ¿no? Que siempre habla de cosas un poco futuristas, y en este caso básicamente es una novela titulada Sirio del año 1944 que escribió Olaf Stapledon. Ojo, Olaf Stapledon es un escritor de ciencia ficción que no es demasiado conocido, pero para ponerles un ejemplo, Borges mismo ha dicho que se ha inspirado muchísimo en la obra de este autor, no concretamente en esta novela, pero sí en alguna otra de él, como es, por ejemplo, Hacedor de Estrellas, que es otra novela de Olaf Stapledon, se ha inspirado en su obra para construir su propia narrativa y sus propios universos ficticios. Así que es un escritor que ha tenido una gran influencia dentro de la literatura y en este caso de vuelta nos presenta también una novela contada desde la perspectiva de un perro sirio, que en este caso tiene un juego, ¿no? Hay un juego de palabras o de relaciones ahí, porque Sirio además también es una constelación, entonces tiene que ver una constelación, una estrella, y tiene que ver entonces con esta cuestión de lo espacial y el género de la ciencia ficción, ¿sí? Bien, eso por parte de los antecedentes o algunas obras que podemos tomar como antecedentes. Hay muchas otras también. De hecho, yo me centré únicamente en las que están construidas desde la voz de un perro, ¿no? Pero hay muchas que se han tomado, que toman, por ejemplo, la voz de otro tipo de animales, como ser gatos, ¿no? O bueno,
en algún sentido, cuando vimos a Horacio Quiroga, que hacía hablar a las serpientes, estamos más o menos en algo similar, si bien no es exactamente lo mismo, ¿no? Bien, vamos a ver ahora un poquito, hacer un repaso de las obras principales de Manuel Mujica Lainez. Esto quiero que lo veamos porque, como les decía, en alguno de los capítulos que tenían para leer, Mujica Lainez va a ir mencionando cómo llegó o el proceso de escritura de algunas de estas novelas suyas. Entonces, quería que vieran, aunque sea tuvieran presente, ¿no? El nombre de la novela, la fecha de publicación y una tapa de, bueno, alguna de sus ediciones o de la primera edición. En la mayoría de ellas pude conseguirles la primera edición. Tenemos en este caso, bueno, Misteriosa Buenos Aires de 1950, ya la comentamos, no voy a repetirlo, pero es básicamente esta novela que a través de una serie de cuentos reconstruye toda la historia, digamos, o distintos episodios de la historia nacional, ¿sí? Y de vuelta, como les decía, fue adaptada al cine y hay varias reinterpretaciones y readaptaciones de esta obra que tuvo muchísima influencia, ¿sí? Bien, otra de ellas, Bomarzo, ¿sí? Esta ya perteneciente al ciclo de las novelas europeas, Bomarzo de 1962, una obra bastante contundente, una de las más importantes de Manuel Mujica Lainez. Acá tenemos otra de ellas, El Unicornio. Esta es la portada de la primera edición del año 1965, editado por Sudamericana, ¿sí? Crónicas reales. Ahora, en un rato vamos a llegar a por qué aparece esta novela, ¿no? Vieron que Mujica Lainez va a decir algo sobre esta obra. Es una de estas que yo les comentaba que la escribe para salirse de lo que viene escribiendo cotidianamente, normalmente, que es el tema histórico, para dejar un poco de realizar esa investigación histórica que le implicaba, que le llevaba, digamos, la escritura, la realización de alguna de estas novelas, ¿sí? Crónicas Reales es del año 1967, ahí tienen la primera edición, también por Editorial Sudamericana. Finalmente, De Milagros y de Melancolías, también del año 67, esa primera edición, también por Sudamericana. Otro de estos libros un poco satíricos, burlescos, ¿sí? Que bueno, escribió Mujica Lainez para correrse un poco de lo histórico. Y en estas dos obras, podríamos decir, Mujica Lainez se aleja del tema histórico, del verosímil de lo histórico concretamente, y construye ficciones inventando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en De Milagros y de Melancolías, inventa una ciudad, construye una ciudad ficticia, y un poco juega en tono burlón y satírico, parodiando las creaciones de las novelas del llamado boom latinoamericano, ¿no? Que estaba muy de moda en esos años. Bueno, un poco un tono satírico de burla de este género que construye ciudades ficticias, y los puebla de realizaciones milagrosas, ¿no? De prodigios. Un poco va por ese lado el tono y las características de estas dos obras de Manuel Mujica Lainez, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a pasar entonces a nuestra lectura, Cecil, publicada en 1972. Ustedes tienen ahí la portada, fíjense, de la primera edición, que es la que aparece en el costado izquierdo, y una edición más moderna en el costado derecho, ¿sí? La portada de la edición moderna está linda, digamos, mantiene, digamos, respeta en algún sentido la raza de perro a la que pertenecía Cecil, ¿no? El Whippet. Eh, pero lo que sí hay que criticarle y lo que sí tiene de más interesante o algo mucho mejor que aparece y que está en la portada de la primera edición es que quien está ahí en la tapa, ese perro, esa foto del costado izquierdo, ¿no? De la edición en amarillo que ustedes están viendo ahí, es efectivamente Cecil, digamos. Esa es una foto real y concreta de quién fue Cecil, ¿sí? Así que bueno, tiene ese valor, digamos, de conservar además y de incluir como portada de la edición una foto verdadera de este perro de Manuel Mujica Lainez, a través del cual nos cuenta su autobiografía, ¿sí?
Bueno, vamos a ver algunas cuestiones que van a estar apareciendo en esta novela, la vamos a analizar como hacemos siempre. Vamos al primer capítulo, el título es ya elocuente, ¿no? Del amor se llama, así que ahí vamos a encontrar, ¿no? Una serie de planteos relacionados con la relación entre este perro y su amo, ¿no? Comienza de esta forma, ¿no? Con algunos planteos sobre la muerte humana y animal, y vemos la perspectiva, ¿no? Lo más interesante es meternos dentro de la cabeza de Cecil y ver cómo está contando este perro, ¿no? Por supuesto, es Mujica Lainez eh, construyendo, ¿no? De alguna forma, narrativamente la mirada perruna, ¿no? La narrativa y la perspectiva perruna. Entonces dice, creo que lo he fascinado y sé que él me ha fascinado también. Presumo que nos perteneceremos el uno a otro hasta que la muerte ocurra. ¿Cuál vendrá primero, desnuda, fría y alta, a visitarnos? ¿La suya? ¿La mía? La mía probablemente, pese a que él está lejos ya de ser un niño, porque mi vida, por inexorable capricho biológico, cuenta con un plazo mucho más corto que el acordado en general por el destino a los de su privilegiada especie, ¿no? Así que comienza con estos planteos de fascinarse el uno al otro y de pensar que, bueno, probablemente va a ser Cecil quien sea quien muera primero, ¿no? De los dos. La entrega y el amor, ¿no? Esto de los sentimientos opuestos, dice, ahora me he entregado con la intensidad de una pasión primera que sospecho será también la última. Es hermoso amar, hermoso y terrible, no conozco gozo y tortura equiparable, ¿no? Esta cuestión de las antítesis, ¿no? Un oxímoron, los opuestos que se complementan en un mismo sentimiento. No pienso que existan. Basta que me deslice una mano por el cuerpo en caricia larga para que vibre y me estremezca como si me encendiera una pequeña fogata en el corazón, ¿sí? Bien, además del amor, que es una de las caras de todos estos sentimientos que van a estar apareciendo, la otra son los celos, ¿no? El otro sentimiento son los celos, en torno sobre todo a la presencia de la otra perra, que es Miel, ¿no? Vamos a ver que no solo hay celos, también hay una cuestión de diferenciación de clases, que eso va a estar bien marcado, ¿no? Dice, si mi compañera se arrima y lo besa, sufro como si a mi pobre corazón lo rozase una mano de hielo. Entonces, sin poder impedirlo, cedo ante el atroz reclamo, celoso, me adelanto, me impongo, no importándome las presencias extrañas, y haciendo de lado el orgullo, ahí es importante el tema del orgullo, que lo voy a mencionar después, exijo lo que me corresponde. Él me mira entre bondadoso y burlón, adivinando mi martirio, y sus hábiles dedos logran apaciguarme, ¿sí? Algo que hay que ejercitar o que hay que practicar cuando leemos este tipo de narraciones es que muchas de las cosas, un procedimiento, ¿no? Muchas de las cosas que van a aparecer en boca de Cecil, refiriéndose a Cecil en la novela, en realidad hay que resignificarlas y reinterpretarlas como si fuera Mujica Lainez hablando de sí mismo, ¿sí? Muchos casos cuando habla de la pasión que no puede controlar, de ciertos impulsos, de celo, bueno, en realidad lo está poniendo en boca de Cecil y se lo está asignando a su perro, pero está hablando de sí mismo también, ¿eh? Eso hay que tratar de encontrar los fragmentos donde deducimos que puede estar refiriéndose a sí mismo. Tengamos en cuenta un aspecto de la biografía de Mujica Lainez que también va a resultar importante al momento de decodificar esos pequeños momentos con dobles significados, que es que Mujica Lainez estuvo casado con esta mujer que mencionamos antes, pero era en algún sentido abiertamente, pero también de forma un poco reprimida, homosexual, ¿sí? O sea, mantuvo relaciones, a pesar de estar casado, mantuvo relaciones con hombres abiertamente, ¿no? Pero siempre estuvo como, digamos, no es que eh, se terminaba, digamos, de expresar como homosexual, sino que por cuestiones familiares o cuestiones de clase, era una cuestión que se mantenía en cierto nivel de secretismo, ¿no? Entonces, es importante cuando leemos algunos de los fragmentos, eh, relacionar y pensar en el tema de la homosexualidad de Mujica Lainez. Ya lo vamos a ver ahora un ratito. Bueno, antes de seguir avanzando y de llegar a todo esto, hay que mencionar, vamos a leer en la novela
la historia de la vida previa de Cecil, ¿no? Acá nos va a contar la historia de su vida en la quinta junto con sus hermanos, esto de la libertad, de correr ágiles, ¿no? Y de recorrer los prados, las ramas, las hojas, todo esto, son escenas muy bellas, ¿no? Que tienen mucho que ver con nuestra edición silvestre, porque básicamente estamos frente a un grupo de perritos hermanos que corren alegremente en las mañanas y las tardes, ¿no? Les dejo el fragmento para que lo lean. Y aparece ahí sí el momento de la adopción, ¿no? Esto es un momento bastante trágico, digamos, esta cuestión de que no se entiende, digamos, no se termina, el narrador, no Cecil, no termina de entender bien lo que está pasando y sufre básicamente episodios de miedo y desesperación, ¿no? Que vieron ustedes que tiembla, ¿no? Está muy desesperado y además ese momento desgarrador, digamos, cuando se lo están llevando a él, cuando se lo está llevando Mujica Lainez en el auto, y escucha los ladridos de los perros de sus hermanos que quedan atrás, a los cuales no volverá a ver, ¿no? En algún sentido. Bien, viajes, escritura y comparaciones, dice, el viaje de la estancia a la quinta es largo y según he oído comentar, notable por la belleza de sus panoramas. El escritor, en mayúscula, ¿no? El escritor, que es Mujica Lainez, por supuesto, dice que le recuerda a Escocia, pero a él cualquier paisaje, cualquier sitio le recuerda a otro, pues ha ambulado mucho y si su memoria no le brinda de inmediato la perseguida imagen, me parece que la sustituye con una aproximada para no quedarse sin su comparación. Le encanta comparar, ¿no? Básicamente, Mujica Lainez hablando de las cosas que a él le gustan, ¿no? Viajar, que ha viajado mucho, que le gusta comparar, hacer comparaciones entre distintos lugares, distintos tipos de escritura, pero lo pone obviamente en la boca de Cecil, ¿no? Bien, el retrato de un pintor famoso, ¿no? El tema de los celos y las justificaciones. Dice, ahora soy suyo, dice Cecil, me ha ganado, y eso que no es un hombre de perros, los ha tenido, por supuesto, y hasta está retratado en su biblioteca por un pintor famoso con una perrita que murió y hacia la cual no logro eliminar mis celos de ultratumba, ¿no? Pero me ha hecho una composición de lugar y como quien toma un calmante, me repito que la incluyó en el óleo por razones estéticas, decorativas, superficiales, mientras que lo que por mí experimenta es la punzante maravilla de un auténtico sentimiento hondo, ¿sí? Bueno, justifica, ¿no? Esto de que haya un cuadro, una pintura de un pintor famoso de Mujica Lainez junto a otra perrita ya fallecida. Debo decirles, he estado tratando de rastrear ese cuadro y no lo he podido conseguir, por lo menos no en internet. Sí conseguí, fíjense, una serie alternativa de distintos retratos de Mujica Lainez hechos por diversos pintores. Esto es interesante, ¿no? Tener en cuenta que es un personaje, un escritor que fue pintado en muchas oportunidades y gran parte de esta colección de pinturas suyas estaba en algún momento en esta casa museo que les comentaba al principio de la clase, ¿no? Fíjense que hay todos los estilos pictóricos que pueden haber, incluso otros que son más cercanos al dibujo, ¿no? Por supuesto, ya no tanto a la pintura, pero bueno, no pude conseguir este que menciona Cecil sobre la perrita fallecida. Bien, vamos a pasar al capítulo número 2, ¿sí? El capítulo número 2, y el primero estaba enfocado en el tema del amor, acá tenemos enfoque en el tema del orgullo, la clase, ¿no? La categoría, la pertenencia, de dónde viene, cuál es la estirpe de Sir Cecil. Primero tenemos la descripción de Miel, ¿no? Y está trazada esta diferencia, marcada esta diferencia entre los que son perros bastardos, ¿no? En el caso de Miel, ¿no? Lo que hoy pensaríamos como perros, perro marca perro, ¿no? Diríamos, perros que son, bueno, o de la calle o cruzas, que no son de una raza concreta, y por otro lado, el perro de raza, ¿no? El perro distinguido, y de vuelta, como les decía antes, siempre que leemos a Cecil hablando, hay que escuchar de fondo lo que nos está diciendo Mujica Lainez. De vuelta, Mujica Lainez, un escritor bueno, de clase alta, de familia burguesa, ¿no? Entonces un poco está hablando de sí mismo también. Si bien lo está poniendo en boca del perro, está también marcando la distancia entre su clase social, su categoría, con relación a otras, ¿no? Hay que pensarlo de esa forma. Bien,
Nos habla del Whippet, ¿no? Este perro de raza que tiene orgullo, tiene vanidad, dice, soy Whippet, eso estrictamente un Whippet. Los de la estancia al obsequiar me hicieron restallar el vocablo que yo había oído antes en la perrera y que nos colmaba de ufanía. Era ese y lo es mi apellido. Me llamo Cecil Whippet. ¿Acaso mereciera llamarme Lord Whippet o Sir Cecil Whippet? De ahí mi canina vanidad, ¿no? Bien, la presunta antigüedad del linaje, ¿no? Que va a rastrear y hacerlo llegar hasta el dios egipcio Anubis directamente. ¿Vieron esta conversación que tiene con una embajadora, Mujica Lainez, que dice, yo conozco estos perros, son los más antiguos del mundo, los he visto en el norte de África. Fíjese, añadió dirigiéndose al escritor, que han conservado en la pelambre el color de las arenas del desierto. Son los descendientes del dios Anubis, los mismos que figuran en los jeroglíficos. Y yo les traje acá para que vean simplemente, muy rápido lo voy a pasar y lo voy a comentar. Esta es bueno, es un papiro, ¿no? El papiro de Junefer del año, fíjense el año, es increíble, 1275 antes de Cristo, ¿no? Es un manuscrito, un papiro que pertenece a un volumen que luego se llamó el Libro de los Muertos, el libro egipcio de los muertos, ¿no? Y acá lo que se incluye es una ceremonia que se llama el pesado del corazón por parte de Anubis. Anubis es este dios egipcio con cabeza de perro que tenemos acá en dos representaciones, ¿no? Porque algo que hay que decir de este tipo de papiros egipcios es que si uno los mira de izquierda a derecha, no solo está viendo el pasaje espacial, sino también un cambio temporal. Es decir, es el mismo personaje el que aparece aquí, el Anubis que aparece al principio, con respecto al segundo, solamente que va como cambiando de escena, ¿no? Es como si estuviese representando el pasaje temporal de una escena a la otra. Bueno, básicamente el perro con el que está relacionado este Whippet es este, ¿no? Lo relacionan, lo llevan hasta por la forma de las orejas, del rostro, ¿no? Del hocico, lo relacionan con Anubis, ¿sí? Anubis lo que está haciendo básicamente en este papiro, en esta ceremonia del pesado del corazón, es justamente eso. Quienes fallecían, ¿no? Quienes morían, los seres humanos que morían y llegaban a una especie de purgatorio egipcio, podríamos decir, tenían que entregar su corazón a Anubis. Anubis lo colocaba en una vasija, que es esta que están viendo ustedes en el costado izquierdo, y lo pesaba con relación a una especie de pluma sagrada de los egipcios. Si el corazón de quien había muerto era más liviano que la pluma, bueno, esa persona pasaba a la próxima vida, es decir, pasaba a lo que podríamos relacionar con una especie de paraíso trasterrenal, ¿no? Ahora, si el corazón era más pesado que la pluma, lo cual indicaba, tener un corazón pesado, indicaba que tenía muchas culpas, ¿no? Que estaba cargando crímenes, culpas y otro tipo de cosas. En ese caso, Anubis entregaba a esa persona para que fuera devorada por ese animal fantástico que están viendo ahí, que es una mezcla de cocodrilo, hipopótamo y algún animal más, león, si no me equivoco, sí, cocodrilo, león e hipopótamo, un ser mitológico como los que veíamos las clases anteriores con Borges, ¿no? Un ser parecido a ese armado de seres monstruosos mitológicos que surgen de la mezcla de distintos animales. En este caso, entonces, si el corazón es más pesado que la pluma, se le entrega para que ese hombre o esa mujer sea devorado por esta bestia y desaparece por completo. No es que va a un infierno o otro lugar, sino que muere terminantemente, digamos. Es como una segunda muerte. Desaparece por completo e incluso su nombre, si no supera esta prueba, también es eliminado de todo tipo de referencia en la cultura o en los anales o en la literatura egipcia, ¿sí? Es decir, es un ser humano criminal, por decirlo de alguna forma, que es eliminado de la memoria colectiva y no accede a una segunda vida en el más allá. Bueno, un comentario de color, digamos, una nota de color sobre esta cuestión de la ceremonia del pesado de corazón
que realizaba Anubis y en la cual creían los antiguos egipcios, ¿sí? Seguimos avanzando entonces. Bueno, también aparece en algún momento una negación de esta antigüedad, ¿sí? Pensar al Whippet como un producto moderno, ¿no? Una combinación cercana de distintos tipos de perros. Entonces, en ese caso, bueno, también se equipararía con la figura de Miel, ¿no? Porque ambos serían perros mezcla, ¿no? En algún sentido. Bien, los ancestros del Whippet, uno de los temas principales de este perro es la utilidad para la cacería, ¿sí? Se los utilizaba justamente, dice, los grandes se destinaban a la caza del ciervo y el lobo y los pequeños a la del zorro y la liebre. Son, después del lebrel, los más rápidos, ¿sí? Bien, el rechazo de la comparación con Miel, ¿no? O sea, en definitiva, más allá de que acepta de que puede haber una teoría de no ser tan antiguo, la termina rechazando, ¿no? Dice, de cualquier forma, compararme con Miel, con su ignorado casual mestizaje en el que sobresale el fecundo aporte del boxer, qué absurdo, dice, ¿no? Reconozco y me acuso de ello para terminar con esta revisión enaltecedora y mortificante, que cada vez que se menciona ante mí a mi estirpe, me esfuerzo por reproducir la silueta de Anubis, ¿no? Sir Cecil, tataranieto de los seres supremos del Egipto, hijos de Osiris, ese soy yo. Y por favor, no discutamos más. Es decir, prefiere cerrar el tema sin mayor discusión, considerándose descendiente de Anubis. Bien, pasamos ahora al tercer capítulo de la novela, del libro, la mente del escritor, ¿no? Acá nos vamos a meter adentro de la cabeza de Mujica Lainez para percibir cómo concibe la escritura y otros temas, ¿no? Dice, debería explicar ahora cómo veo y leo con sus ojos, cómo me refugio en la mente del escritor y observo lo que piensa, sería explicar lo inexplicable. Yo creo que si se produce ese singular fenómeno es por obra del amor, ¿no? O sea, la justificación es el amor. El amor que hace de dos uno ha logrado lo que nunca me atreví a esperar, o sea, salvar la distancia inmensa que media entre él, su experiencia y sus conocimientos y mi pequeñez. Bien, la unión en la percepción, ¿no? Y esta desproporción en el amor. Bueno, es esto que él dice, ¿no? Un día comprobé que cuando él miraba, yo miraba, que cuando él leía, leía también. Es una unión, ¿no? Pero a través del sistema perceptivo, porque por supuesto es lo que le sirve a Mujica Lainez para seguir contando y seguir narrando desde la mirada del perro, ¿no? Para decir, bueno, lo que estoy viendo yo, el Cecil, es lo que está viendo Mujica Lainez también. Demostración de las emociones, ¿no? Esta cuestión de que, a diferencia de Miel, es reservado. De vuelta, acá pensemos en la personalidad de Mujica Lainez. Detesto el entusiasmo y los ladridos con que mi amiga se arroja sobre su ama, la lame y siendo tan grande, quiere acomodarse en sus faldas, ¿no? Bien. Dice, le pertenezco, bueno, vuelve de vuelta a Anubis, ¿no? Loado sea Anubis, dice. Le pertenezco al escritor y sin embargo no sé darme. Apenas traiciona mi emoción un vibrar tembloroso. Él ignora que cuando me acurruco en el sillón voltea el color ladrillo y lo vigilo con los párpados entreabiertos, me estoy quemando de amor. Ojo, pensemos en Mujica Lainez, ¿sí? De vuelta. Soy así, ¿qué puedo hacerle? Me estremezco por besarlo y desaparezco bajo una mesa. Y acá aparece en este capítulo lo que es la metáfora del cinematógrafo, ¿no? Es decir, nos va a plantear la metáfora de ver desde la cabeza del escritor como si estuviese viendo un cine, ¿no? Una película dentro de la mente. Dice, lo cierto es que un día verifiqué atónico, vacilando entre el miedo y la felicidad, que me deslizaba en los meandros oscuros de su alma, como ando por los corredores y las salas del caserón de la quinta, y alcanzaba el taller por donde desfilan sus ideas vertiginosas, ¿no? Esto de transformar la mente del escritor en un espacio geográfico, ¿no? En una serie de ambientes. Estoy allí lo mismo que en ese cinematógrafo del pueblo al que me conduce en los meses fríos. Sí, me sitúo, reitero, que tal vez por la magia del amor, en el cinematógrafo de su cabeza. Sé lo que sabe, soy testigo de lo que imagina, lo disfruto y lo sufro. Bien, y ahora sí, pasemos al capítulo cuarto, que es el más extenso, el más complejo, ¿no? El más largo. Se les puede hacer quizás un poco pesado,
Y acá la clave de lectura, lo que tienen que tener en cuenta es la importancia de los objetos, ¿sí? Manuel Mujica Lainez es un escritor sumamente descriptivo, realista y le da una prioridad absoluta en toda su obra a la descripción de los objetos. ¿En qué sentido? La teoría de él, la teoría de Mujica Lainez, que ustedes lo van a leer acá, es que a través de los objetos de las personas se puede acceder a la historia, no solo de ese objeto, sino de las personas que lo tuvieron, ¿no? A las que perteneció. Es decir, como si hubiera un alma del objeto que permite conocer mucho más de lo que el mero objeto nos muestra, ¿sí? Dice entonces, les voy a leer este fragmento. Lo primero que percibí en su penumbra interior fue la jerarquía esencial que concede a los objetos. Quizás crea en ellos más que en las personas. Entiendo que ha subrayado esa relación en alguno de sus libros. Los objetos lo preocupan y no obstante el largo tiempo transcurrido de que empezó a interesarse por ello, continúan hechizándolo. Por eso no me equivoco si digo que el interior de su cabeza está mueblado como su casa, que su casa se reproduce en esa zona invisible con exacta precisión y que aunque suele parecer distraído y su vista no es demasiado buena, nada escapa a su inventario cuando recorre sus vastas habitaciones, ¿sí? Bien, las visitas guiadas por la casa, acá nos va a contar básicamente Mujica, porque claro, otra cosa, otro procedimiento que es interesante, ¿no? Por momentos habla Cecil, pero en algunos momentos Mujica Lainez nos hace una pequeña trampita, ¿no? Porque dice, bueno, voy a citar tal cosa y aparecen fragmentos grandes que en realidad quien está hablando no es, ya no es Cecil, ¿no? Es Mujica Lainez. Acá igual todavía sigue hablando Cecil, nos cuenta esto, ¿no? De las visitas guiadas que Mujica Lainez tomaba un poco como invasores, ¿no? Esta gente que caía en su casa y tenía que guiarlos, ¿no? Un poco a regañadientes, ¿no? Cuando se cansó de los tours de museo, era tarde, ¿no? Queda muy cansado. Los fugaces huéspedes, acogidos con feliz hospitalidad, enviaron a otros y estos a otros más. Se defendió como pudo, pero los invasores, sobre todo en verano, fueron más fuertes. Supongo que es por eso que hace 2 años que no escribe, nos dice, ¿no? Bien, los celos, la pérdida de mesura y el orgullo, ¿no? Esto es muy interesante, momentos en que eh, se le acercan otras personas, ¿no? Se le acerca a cierta gente y entonces ahí Cecil abandona básicamente su orgullo. Dice, entonces abandoné mi aristocrática mesura y me conduje peor que miel, como un bufón estúpido brincando, ladrando, lloriqueando, babeando los zapatos para distraer hacia mí la adorada atención, ¿no? Volver a ser el centro de atención de su dueño, ¿sí? Y acá, esto que les decía, ¿no? El citado de palabras del escritor, ¿no? Exhibición y humor son algunos de los recursos. Dice, la visita comienza delante de los iconos y ahí va citando, ¿no? Citas que al principio son breves, pero después se van agrandando cada vez más, ¿no? Para darle palabra a Mujica Lainez sobre cosas de las cuales no podría hablarnos verosímilmente Cecil, ¿sí? Dice que traje de las islas griegas y de una tallada máscara de apóstol que visita, ¿no? A Mujica Lainez, que me regalaron después del incendio de los templos en Buenos Aires y procede eventualmente del de San Juan. A esto último lo manifiesta con un tono dubitativo, encaminado con destreza a convencer. Los intrusos son precipitados por la escalera angosta que irrumpe en la biblioteca. A ambos lados de su curva penden diplomas, títulos, testimonios de premios y la cómica fotografía del escritor con peluca. Yo sé que recitará con una sonrisa leve haciéndose el desentendido, estas son mis vanidades, ¿no? Lo son y lo recita, ¿sí? Eso dándole palabra a Mujica Lainez. Bueno, enumeración de objetos valiosos, ¿no? Empieza a señalar en este recorrido, va a ser un tour a través de la casa que le hace Mujica Lainez a quienes van a visitarla, pero que al mismo tiempo nos lo está haciendo a nosotros como lectores de su novela, de su libro, ¿no? Señala la fotografía del bailarín Nureyev, firmada por su autor, Cecil Beaton, a quien debo mi nombre, de ahí viene el nombre de Cecil, ¿no? De este fotógrafo, ya que le fuimos presentados los dos el mismo día, el horóscopo de Sul Solar, el grabado de homenaje a Bransley y el diseño de homenaje a Lautremont.
El recado de Garibaldi que hace parpadear a los forasteros italianos, los autógrafos de gente de letras y sus fotografías, el texto de magia que perteneció al terrible Stanislas de Guaita, marqués, poeta y morfinómano. Y yo lo que les traje para que vean, sí, es el horóscopo justamente que le hizo Sul Solar, un pintor muy reconocido, un artista muy reconocido que le hizo a Mujica Lainez, ¿no? Para mí, absolutamente incomprensible. Yo diría que es más una buena representación de lo que parecen ser, ¿no? Los planetas y algunas líneas y uniones. Está la fecha, eso es interesante, ¿no? La fecha en que fue hecho el horóscopo y el horario, la fecha y la hora, ¿no? Este, bueno, pero no puedo decirles más que eso, salvo que es una imagen interesante, ¿no? Una, casi que diríamos que tiene valor artístico, ¿no? Más, porque lo hizo Sul Solar, digamos. Tiene un valor artístico bastante interesante. Bueno, sigo avanzando. La autocrítica, ¿no? Y la voz de la conciencia. Dice, ¿lo critico? ¿Soy un mal perro? ¿Un hijo de perra en el triste sentido? Me dejaría descuartizar por él, pero nadie lo conoce mejor, ya que comparto su conciencia y no hago más que reproducir como un servil disco de fonógrafo lo que mis orejas recogen continuamente. Es decir, formas que tiene, que encuentra Mujica Lainez de criticarse a sí mismo a través de la voz de la conciencia o de Cecil, ¿no? En este caso. De vuelta viene ahí la mención a Anubis, ¿no? Unos dientes pétreos como los del gran Anubis, dice. Bien, la estirpe y la herencia, la crítica y el humor, esto es parte de un citado, ¿no? Dice, esta porcelana fue de Mariquita Mendeville, la del himno, la cigarrera de mi suegro, que antes fue de un príncipe ruso, el sello del presidente, bueno, va nombrando distintos objetos, ¿no? Que tienen que ver con su herencia, ¿no? Bueno, colección de bronces de mi bisabuelo, otra cosa del hermano, la herencia familiar, ¿no? Y cierra, dice, el orgullo de sangre del escritor gastado por el hábito ya no funciona. Habla como un muñeco de ventrílocuo, ¿no? Un poco de crítica, de autocrítica y de sentido del humor en las palabras de Mujica Lainez, ¿no? El escudo de armas imaginario, es decir, Cecil, esto es muy interesante también, ¿no? Imaginar, pensar cómo sería el escudo de armas de su casa, ¿no? Si fuera por ser un sir, ¿no? Está muy bueno esto también. Bien. Retratos que van a estar apareciendo, lo histórico, nos habla de El Mártir, ¿sí? Nos habla de Sarmiento también. Dice, sobre la chimenea triunfa la señoril, perdón, melancolía del mártir, delgado, moreno, con reflejos de oro en la cara. ¡Qué buen mozo!, exclaman hombres y mujeres. No evocan ni el asesinato ni los años de penuria, de guerra y de horror. Se fijan en la elegancia de la ropa, en la actitud. El escritor pone la púa sobre su disco, es decir, repite lo mismo de siempre. Sí, felizmente no desciendo de Sarmiento, sería terrible tenerlo allí, dice, ¿no? Bien, la colección de piezas arqueológicas, ¿sí? Estos objetos antiguos, que bueno, uno diría, tendrían que estar en un museo, ¿no? Pero bueno, por suerte después la casa se convirtió en casa museo, ¿no? Pero eran piezas arqueológicas que tenía el propio Mujica Lainez, ¿no? Bien, ahí lo pueden leer, este, les voy a dejar este fragmento para que lo lean, ¿sí? Los objetos de historia argentina, también esto es muy interesante, y cómo llaman la atención de cierta gente aquellos que están relacionados con los asesinatos, con los crímenes, con la sangre, ¿no? Eso produce cierto disfrute en los espectadores, ¿no? Lo dice al final, y la mención de la sangre vertida profusamente gusta, ¿no? Bueno, aparecen sillas del hermano de Dorrego, un escritorio de viaje de San Martín, ¿no? Que se lo habría regalado a la tatarabuela, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Bien, acá también, por ejemplo, al hablar de otros objetos y terminar con una acotación que hace el propio Cecil, ¿no? También aparece el sentido del humor, lo cómico dentro de la autopercepción que tiene de sí mismo Mujica Lainez, ¿no? Cuando yo les pongo ahí entre narrador y rematador, porque está hablando de los objetos y cierra el fragmento diciendo, por momentos el amo de la quinta parece un narrador de mágicas leyendas y por momentos un rematador esperanzado, ¿no? Como si enumerara objetos con la esperanza de poder venderlos, ¿no?
Bien. La cultura oriental, ¿sí? El paso y el peso del tiempo, bueno, esto también, distintos objetos que trajo de vastas regiones del mundo o que le han traído de diversas regiones del mundo, ¿sí? Bien, lo voy a saltear, tienen para leer, porque, bueno, es interminable, ¿vieron? La colección de objetos y todo lo que nos muestra en esta visita guiada, ¿no? Bueno, finalmente un momento de cansancio, ¿no? Y objetos que hay en el dormitorio. Dice, solo falta el dormitorio del escritor. Sé que sus ojos huyen hacia el lecho donde decía acostarse, sonámbulo. Antes es menester desarrollar el catálogo con los nombres de los artistas que inventaron sus dibujos. Proust y Rilke por Basaldúa. Un Bacle Planas, otro, bueno, todos nombres, ¿no? Un Eisenberg. Dos estudios excepcionales del perfil de la señora Evita, la llama así, por Curatela Manes, los Leonor Fini, etcétera, etcétera, y termina con su voz desfallece. Yo lo que traje para mostrarles en una imagen es esto de el Proust de Basaldúa, ¿sí? En una foto justamente donde está el propio Mujica Lainez posando y mostrándonos de alguna manera este retrato, este dibujo, ¿no? Que figura acá, ¿no? Dice Proust y Rilke, dos escritores, obviamente, por Basaldúa. Y ahí tenemos el dibujo que hizo de Proust, de Marcel Proust, ¿no? El gran escritor francés de En busca del tiempo perdido, ¿no? Esta serie de novelas extensísimas, ¿no? Son 7 tomos en total para leerlas. Bueno, sigo avanzando. La superstición, los horóscopos y el destino final, ¿no? Esto de que, bueno, es muy supersticioso. Ya lo vimos al mencionar que tiene básicamente un horóscopo hecho por Sol Solar, ¿no? Bueno, nos va a hablar de distintas cuestiones, de qué va a pasar, digamos, el destino final del propio autor, ¿no? Bueno, el fin de la visita, ¿sí? Acá quería llegar, la calma y el sueño. Dice, la lasitud lo muele, lo consume. Yo me extiendo a sus pies sobre la alfombra roja, levanto el largo cuello exquisito, cierro los ojos de cambiante tinte y calco el contorno de los galgos marmóreos que en los sepulcros medievales brindan apoyo a los armados borceguíes de los caballeros. Pronto del lecho se levanta un ronquido feliz que ganará en intensidad y en musicales hallazgos. Es el himno a la paz, a la tregua. Ojalá que nos lo conceda Anubis, que nos los otorgue Cerbero, ¿no? Los distintos perros que va mencionando, que nos lo allanen los 24 dobos de Acteón, que nos lo facilite Argos, el perro de Ulises, que nos lo permita también el perro de San Roque. Mañana no venga nadie, absolutamente nadie, ¿sí? Eso es lo que le pide a sus deidades perrunas Cécil, ¿sí? Bueno, mucha cultura, ¿no? También, o sea, esto es obvio decirlo, pero Mujica Lainez, un gran manejo de cultura, tenía de la cultura universal, de toda la cultura, entonces, bueno, vamos a ir encontrando en el texto esos elementos sumamente culturales de nombres de menciones, ¿no? De personajes históricos, personajes literarios, etcétera, etcétera, ¿no? Incluyendo perros literarios de personajes de obras de literatura, ¿sí? Bien, paso al último capítulo entonces que tenían ustedes para leer, que es Fracasos del escritor. Acá básicamente nos va a hablar no solo de su obra, sino también de sus miedos, ¿no? Del miedo de no poder escribir, del miedo de no encontrar un tema de escritura, ¿no? Bueno, comienza con esto, ¿no? Con la curiosidad de los periodistas que cada tanto aparecen y le consultan sobre este retiro, ¿no? El retiro del escritor a estas soledades, ¿no? Bien, dice, no comprendían en lo que me amo respecta su necesidad de apartarse a esta altura del camino de las sendas demasiado transitadas para que ese otro smog, que es la novelera bruma, no le impidiese ver con lucidez dentro de sí. Es básicamente lo de la Torre de Marfil, que yo ya se los dije, y está mencionado acá, ¿no? Dice, eso reafirmó su certidumbre de que no había errado al ausentarse, no le importó que alguno recurriese en la charla a la metáfora remanida de la Torre de Marfil. Para meterse en una Torre de Marfil pensó, hay que conquistarla, ¿no? Busca una justificación a esto. Al contrario de lo que se dice, la Torre de Marfil es el gran premio y la gran aspiración de quienes son sinceros consigo mismos. La torre tiene ventanas, numerosas ventanas y un encendido fuego. La mía dispone también de una puerta, no para que por ella entren los de afuera,
sino para que el de adentro salga. Está en un modo, digamos, de reclusión absoluta, ¿no? No quiere saber más nada con la vida civilizada y con las molestias, digamos, ¿no? Prefiere recluirse y poder trabajar en su obra y en su escritura. Es menester, perdón, eso sí, ganarla, como en la Edad Media se ganaba un bastión. Quienes no la logran, que son los más, fingen mirarla con desdén y berrean la urgencia imprescindible para un escritor de hundirse en la ciénaga de la multitud. Pero la torre constituye para ellos un desesperante espejismo no confesado. Es decir, bueno, de vuelta tenemos, ¿no? Un poco esta posición de el escritor burgués que pertenece a la clase alta y que puede darse el lujo, obviamente, de apartarse de todo. No tiene que trabajar, básicamente, ¿no? Puede apartarse de todo, encerrarse y escribir sin ninguna molestia, y que un poco considera que quienes lo critican desde la vereda de enfrente también les gustaría poder acceder a eso, pero no lo pueden hacer, ¿no? Básicamente porque tienen que trabajar, tienen que subsistir y no se pueden recluir en una torre de marfil. Entonces esos escritores se justifican diciendo que para escribir no hay que recluirse, sino que es necesario meterse, ¿no? Hundirse en la ciénaga de la multitud, es decir, relacionarse con los demás, con el hombre y con las multitudes, ¿no? Bueno, son dos posturas, ¿no? Que siempre han atravesado los perfiles o las formas de los escritores a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Así que es una disyuntiva que todavía me parece ni siquiera está resuelta, ¿no? ¿Qué escritores producen la mejor literatura, ¿no? Los que se encierran a escribir y escriben desde su imaginación, o aquellos que tienen un conocimiento experiencial, ¿no? Experiencial del mundo, que viven a través de la experiencia y lo reflejan en la escritura. Bien, la angustia y el vacío en el intervalo entre dos novelas, ¿no? Dice, hay una etapa en mi vida de escritor singularmente angustiosa, que es la que se estira entre la terminación de un libro y el comienzo del siguiente. Solo puedo hablar de mi experiencia y transmitirla con honradez. El desasosiego que en ese tiempo me invade es muy afligente. He cerrado el último capítulo de un libro, me he despedido de los personajes que durante meses, quizás durante años, poblaron mi imaginación y mis horas, y de repente me siento despojado, vacío, ¿sí? Es decir, este es el momento de angustia y de vacío, hasta que, por supuesto, encuentra un nuevo tópico, una nueva forma de creación, ¿no? Etapa de la escritura, la alegría de la creación literaria, dice, el lapso dedicado a inventar, a poner en marcha la máquina compleja, a cuidar sus ruedecillas sin olvidar el detalle, se distingue en lo que me atañe por su honda felicidad. Escribo, aun cuando trato un tema dramático, en medio de la alegría de la creación. Para otros, según he oído, esos son los grandes momentos que torturan. Para mí no, por suerte. Son al contrario los del alivio que exalta a quien da vida, ¿no? Cuando se siente creador, siente una gran alegría, y es justo en el momento en que no está creando cuando siente la angustia o la pesadumbre, ¿no? Bien, orfandad y dolor ante una posible imposibilidad, ¿no? Esto es algo que él va a remarcar, ¿no? Dice, aunque el conocimiento práctico me repite por lo bajo que no debo temer, que es cuestión de esperar, me atenacea la congoja de que el libro que he llevado a conclusión puede ser el último. Y a medida que las semanas transcurren sin nada nuevo, la zozobra crece ante la perspectiva de una impotencia que me vedará el júbilo de concebir nuevas formas. Esa alarma se intensifica si el libro cumplido ha sido largo y absorbente. La impresión de ausencia, de carencia, de orfandad, esa es la palabra, dice orfandad, que reemplaza entonces las sensaciones radiantes que me dio el libro en gestación, alcanza en esas oportunidades extremos casi dolorosos, ¿no? Y sobre todo ante esta posibilidad de que nunca pueda volver a escribir. Eso es lo que lo pone mal, ¿no? Bueno, da ejemplos de dos de sus novelas largas, Bomarzo de 1962 y El unicornio de 1965. Dice, recuerdo que cuando estampé la palabra fin en mi dilatada novela del Renacimiento italiano, se refiere a Bomarzo, luego de más de 2 años de redacción, me sobrecogió el desconsuelo de que ya no volvería a escribir, tanto había puesto de mí mismo en sus 650 páginas. Sin embargo, al cabo de un período de opresivo tormento, empezaron a agitarse en mi ánimo las figuras del libro siguiente, el de la evocación medieval, y respiré al saber que una vez más sobreviviría. La siniestra etapa que vino después de su conclusión fue agudamente mala.
Había redondeado una tras otra 2 novelas de aliento y me sentía desposeído como nunca. Y aquí viene esto que yo les comentaba de cambiar un poco el estilo, ¿no? Dice, y súbitamente en pleno desaliento se presentó ante mí con nitidez casi de punta a punta como un tapiz completo el libro que debía componer. Eran los relatos que unidos entre sí organizan una novela, se refiere a Crónicas Reales, ¿sí? De 1967, y que al referir las vicisitudes de una dinastía imaginaria en un imaginario país del centro de Europa, me facilitaron la ocasión reconfortante de mandar al diablo el terror del anacronismo, ven lo que les decía antes, y de desquitarme de los pavores que me habían comunicado mis 2 novelas históricas, es decir, el miedo a no estar lo suficientemente documentado como para escribir otra novela histórica más, ¿no? Las cuales, si bien me procuraron, como todos mis libros, intensas felicidades, mezclaron a sus voces el permanente miedo que suscita el trato con la verdad verdadera. Bueno, habría que aclararle a Mujica Lainez que ya desde hace algunos años ni lo histórico, ni el discurso histórico, ni el discurso literario, ni nada parecido tienen que ver con la verdad verdadera, pero obviamente él está marcando acá una diferencia entre ficcionalizar e inventar con respecto a reconstruir cosas basadas en datos históricos, ¿no? En 3 meses y una semana brotaron a toda máquina, en medio del placer más hondo que hasta entonces habría probado, las 12 crónicas. Con ellas abrióse para mí la puerta de un mundo que había entrevisto apenas, el de la ironía pura, el de la sátira, rico en fecundas probabilidades. Luego nos habla de Milagros y Melancolía, ¿no? Este libro que viene en el año siguiente, que tiene mucho que ver con las crónicas. Dice, acontecimientos inexplicables, desventurados y ridículos, vinculados con el destino de la ópera que sugirió mi novela italiana, me distrajeron después de mis tareas, pero esa vez estaba raramente tranquilo y cuando la serenidad sustituyó al barullo, compré un cuaderno grande y di principio a otra novela. La escribí en 5 meses, movido por el espíritu que inspiró mis crónicas, pero en ella traté un asunto sudamericano, esto que les comentaba antes, que tiene más que ver con el boom latinoamericano, ¿no? Esto de construir una ciudad imaginaria, pero en la región sudamericana, ¿no? La historia de una ciudad tan imaginaria como la de dichas crónicas, desde su fundación hasta el año 3000. Es decir, Mujica Lainez sigue repitiendo el procedimiento que había ensayado en Misteriosa Buenos Aires, solamente que ahí teníamos un costado histórico a la cuestión, ¿no? En cambio acá son todos cuentos que configuran una novela que imaginan y construyen una ciudad desde que es fundada hasta el año 3000, en este caso, por supuesto, se extiende hacia el futuro, es decir, ni siquiera se lo puede anclar esto a una escritura satírico-histórica, porque casi está bordeando el género de la ciencia ficción también, ¿no? Al plantearnos cómo va a ser esa ciudad imaginaria en el año 3000, por ejemplo. Bien, la inquietud en el presente de la narración y el tema de la quinta, ¿no? Dice, luego renació la inquietud, la terrible inquietud que se instala entre un libro y otro y que me acosa hoy todavía. Varios proyectos, mientras está escribiendo, obviamente Ceci, ¿no? Varios proyectos frustrados se sumaron al cortejo fúnebre de mis libros muertos sin nacer. La duda volvía a hincarme los dientes cuando compré la quinta. Otro tipo de creación se ofrecía a mi ánimo como admirable sustituto. En Córdoba trabajé durante un año con una aplicación que me extenuó. Me ocupé de libros en lugar de ocuparme de un libro. Debía colocar y ordenar los 13.000 de la biblioteca. Debía proyectar la distribución de los cuadros, de los objetos. Es decir, tomar el trabajo de ordenar la quinta como casi un trabajo literario, ¿no? Bueno, y acá llegamos al final, ¿no? El miedo a no escribir, un personaje a elaborar, dice, pero todo el tiempo, oculto en lo más secreto de mi corazón, un demonio microscópico me repetía, ya no escribirás, ya no escribirás, y sus palabras circulaban con mi sangre. Cuánto desaliento, qué desilusiones. Las sombras se condensaron detrás en mi huella, rastros de mi búsqueda estéril. La historia cambia sus máscaras. Clío se mofa de mí, se venga de la traición de mis crónicas. Ahora un personaje inesperado me intriga, dice, ¿no? ¿Le consagraré un libro? ¿Lo conseguiré? ¿Romperé el hechizo tenaz? No lo sé. Y espero, tiemblo y espero, tal es el sino del escritor, ¿no? Ese tiemblo que además nos remite un poco a Cecil, ¿no? A Cecil cuando temblaba
ante la perspectiva de la caricia. Bueno, ahora es Mujica Lainez quien tiembla ante la perspectiva de construir con un personaje que le está interesando un nuevo libro, una nueva obra de ficción. Bueno, cerramos la clase con una foto real de Cecil, ¿no? No es la misma que aparecía allí en la portada que les mostré de la primera edición del libro, es otra foto que encontré en internet buscando un poco de Cecil, este perro este Whippet, ¿no? Que perteneció a Mujica Lainez y a través del cual construyó esta autobiografía ficcionalizada en algún sentido desde la perspectiva de un perro. Bueno, cerramos acá entonces la clase, espero que les haya gustado la lectura, espero que hayan disfrutado de esto de leer algo desde la perspectiva de un animal y todas las cosas de las que habla Cecil, ¿no? El amor, el orgullo, los celos, y bueno, y esta visita guiada por el interior de la mente y de la casa real, de la casona real de esta quinta de Manuel Mujica Lainez. Bueno, dejamos acá nuestra próxima clase, nos vamos a meter con una autora interesantísima, es Griselda Gámbaro, que ha escrito principalmente muchas obras de teatro, pero vamos a leer un libro bastante reciente de ella que está construido a través de una serie de cuentos relacionados con el mundo animal, con los animales. Algunos de ellos toman animales como narradores, otros son personajes, algunos muy fantásticos, otros bastante terribles. Tienen una selección de estos cuentos para leer y los vamos a comentar la clase que viene, ¿sí? Así que bueno, dejamos acá, espero que les haya gustado, que tengan una muy, muy buena semana y nos vemos la próxima. Les mando un fuerte, fuerte abrazo.